Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la financiación bancaria y de los diferentes productos que están a nuestra disposición. Y sí, amigos, como sabéis, hay diferentes fuentes de financiación. Dentro de esas fuentes de financiación tenemos diferentes tipos. Ya hemos hablado de esa financiación interna, externa, propia, ajena. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa financiación bancaria, que es una de las principales opciones que tienen empresas y autónomos para financiar sus negocios. Y bueno, pues hemos de decir que en España es la opción de financiación mayoritaria, aunque en los países anglosajones, bueno, pues este tipo de financiación ya está por debajo del 40%. El resto de la financiación se obtiene a través de otras fuentes de financiación. Pero hoy vamos a hablar de la financiación bancaria. ¿Y qué es la financiación bancaria? Bueno, pues es esa financiación, ese capital que vamos a conseguir a través de una entidad bancaria. ¿Y qué es una entidad bancaria? Bueno, pues son esas entidades que están reguladas en cada estado para poder ejercer esta actividad económica en la que, bueno, pues reciben esos ahorros de normalmente particulares y a partir de ahí, bueno, pues con esos fondos pueden dar, en este caso, préstamos o otros productos de financiación a empresas, también a particulares, pero fundamentalmente vamos a hablar aquí de esas empresas y de esos negocios que necesitan liquidez, que necesitan fondos para poder poner en marcha su negocio, para mantenerlo funcionando porque tienen necesidades de circulante o, bueno, para realizar inversiones que hagan más rentable ese negocio. Así que la financiación bancaria la vamos a definir como esa financiación en diferentes productos que vamos a solicitar a una entidad bancaria. Hemos de decir que, bueno, pues los bancos están muy regulados, muy controlados y además están supervisados por entidades supranacionales. Ya no estamos hablando del Banco de España, sino que hablamos del Banco Europeo, con lo que, bueno, pues tienen una serie de limitaciones y de controles que hacen que esa financiación, bueno, pues sea poco flexible. También hemos de decir que estamos hablando de una financiación que se basa en la deuda y no en el capital. Y bueno, pues en muchísimos casos nos vamos a encontrar que uno de los requisitos imprescindibles es que aportemos una garantía, un aval, que en la mayoría de los casos pues tiene que ser una garantía del empresario particular. Y claro, cuando ya entramos en esas avales o esas garantías, estamos perdiendo un poco esa característica fundamental que tienen ciertas formas jurídicas, como las sociedades limitadas o las sociedades anónimas, de eximir de responsabilidad de las deudas de la actividad a sus socios. Claro, aquí si avalamos ese préstamo, si la empresa no puede hacerse cargo de devolver esas cantidades, será el patrimonio y, personalmente, el avalista, en este caso, normalmente en las pymes y en los autónomos, el propio empresario, el que tenga que responder por esas deudas. Y si la financiación bancaria tiene diferentes productos que, bueno, pues se pueden acoplar a las necesidades de cada empresario, de cada proyecto y en cada momento. Y es que, bueno, dentro de las necesidades de financiación que tiene un proyecto empresarial, como hemos recordado al principio, pues podemos tener unas necesidades para la puesta en marcha, para mantener la actividad, ese circulante, esas tensiones de tesorería que podemos tener en nuestro negocio y también para realizar inversiones pues, que contribuyan a que nuestro negocio sea más rentable en el futuro o bueno, pueda evolucionar hacia otros modelos de negocio. Fundamentalmente tenemos estos tres tipos de necesidad de capital que tiene la empresa y, como veréis, hay diferentes productos que se pueden adaptar muy bien a cada necesidad, a cada momento y bueno, pues a las posibilidades que tenga cada negocio. Vamos con ello. Tenemos el leasing o arrendamiento financiero. Bueno, pues al final una especie de alquiler en el que nosotros necesitamos una maquinaria, por ejemplo, vamos a nuestro banco y el banco, a través de, bueno, pues de diferentes sistemas, compra esa maquinaria y la pone a nuestra disposición en una especie de concepto de alquiler. Cuando termina ese periodo de alquiler, bueno, pues por una última cuota podemos hacernos con la propiedad de ese producto, de esa maquinaria que hemos comprado en este sistema de alquiler. Sería una especie como de alquiler con derecho a compra al final del proceso y, bueno, pues que nos ayuda con la financiación, ya que, bueno, pues durante toda la vida esa en la que estamos utilizando la maquinaria estamos pagando
un alquiler financiero, un arrendamiento financiero, por esa maquinaria que necesitamos. Las pólizas de crédito. Bueno, las pólizas de crédito no es más que un préstamo, vamos a llamarlo así, que nos da el banco, pone en una cuenta una cantidad global que nos ha concedido y bueno, pues nosotros ahí podremos decidir cuánto capital necesitamos para nuestro día a día. Y bueno, pues que sepamos que vamos a pagar seguramente unos intereses por el capital dispuesto, lógicamente, pero también en la mayoría de los casos pagaremos unas cuotas o unos intereses por ese capital no dispuesto. ¿Para qué se suele utilizar este producto de financiación bancaria? Bueno, pues sobre todo para temas de circulante. Se utiliza para esas tensiones de tesorería, se tiene ahí un fondo, que se sabe que se tiene ahí ese dinero, y bueno, pues la empresa va cogiendo de esa especie de préstamo preconcedido, va cogiendo lo que necesita en cada momento para hacer frente a sus obligaciones. El renting. Bueno, el renting es un producto muy parecido al leasing, estamos hablando también de un alquiler, en este caso un alquiler puro. En la mayoría de los casos no hay la opción de quedarse con la propiedad del producto, solo lo estamos alquilando y además en esas cuotas normalmente se incluye toda la parte de mantenimiento y seguros que sean obligatorios para ese bien que estamos alquilando. Y si quieres conseguir un préstamo bancario, uno de los requisitos imprescindibles va a ser que estés suscrito a este canal. Y es que ya la mayoría de los directores de sucursal comprueban que efectivamente tu empresa o tu negocio esté suscrito a este canal para concederte un préstamo. Es el mejor aval, la mejor garantía. Me da que no funciona tanto así, porque al final sería un chollo, sería un chollo que solo por estar suscrito a este canal ya te concedieran esa financiación. Pero bueno, oye, inténtalo. Igual para algún director de sucursal, que me consta que muchos siguen este canal, pues puede ser un aval, porque se garantizan que estás informado y que conoces cuáles son las alternativas y las maneras para emprender con éxito. Descuento de efectos. Bueno, pues en muchos casos una empresa se financia con esos pagarés o con esas letras de cambio que un proveedor pues te da para que tú las puedas negociar, cobrar antes del vencimiento y bueno, pues así puedas financiarte. Bueno, pues que sepáis que las entidades bancarias tienen esas líneas de descuento que van a tener un coste, que tienen una serie de características, pero que bueno, nos pueden permitir financiarnos, igual que tienen bueno, pues otros sistemas pues para poder cobrar esos adelantos de facturación, bueno, diferentes productos basados en esos pagarés o en esas letras de cambio que podamos tener para que bueno, nos financien a más corto plazo pues unos ingresos que tendremos previsto a más largo plazo. Y la estrella de los productos financieros dentro de la banca, el préstamo. Bueno, pues el préstamo es una cantidad fija que solicitamos a esa entidad bancaria que se nos concede y que una vez concedido ya conocemos una serie de cuotas normalmente fijas que vamos a tener que pagar durante un periodo de tiempo. Estamos hablando de que esos préstamos, según ese tiempo de devolución o de vigencia de ese préstamo, bueno, pues serían a corto, a medio o a largo plazo. Dentro de los préstamos tenemos una serie de tipos. Primero, los préstamos personales. Bueno, pues son préstamos que están muy ligados a quien los solicita, a su historial crediticio, a su vinculación con la entidad financiera, a su capacidad para devolver esas cantidades y suele ser a corto plazo. Suelen ser préstamos muy a corto plazo. Préstamos hipotecarios. Bueno, pues son esos préstamos cuya garantía, cuyo aval es un bien, normalmente un inmueble, que se pone a disposición como aval y que bueno, pues va a garantizar la operación y en caso de que no seamos capaces de devolver ese préstamo, pues responderá ese bien por la cantidad que nos han prestado. Y por último, los préstamos de consumo, que bueno, en el caso empresarial normalmente son para la puesta en marcha de un proyecto de emprendimiento o para la compra de una maquinaria. Bueno, pues estamos hablando de préstamos en los que bueno, se va a tener más en cuenta el negocio. En el fondo, seguramente terminen pidiéndonos esas garantías personales, pero bueno, estamos hablando de un préstamo a corto o medio plazo. Y los préstamos también los podemos clasificar por su duración, y es que, como hemos dicho, nos van a prestar un dinero que lo tendremos que devolver en un plazo determinado, con unas condiciones determinadas. Bueno, pues según el plazo los podemos dividir en a corto plazo, menos de un año, a medio plazo, entre 1 año y 3 años,
y a largo plazo más de 3 años. ¿Y cómo podemos pedir financiación bancaria? Bueno, lo primero es que debemos saber que hay otras maneras de pedir financiación. Por ejemplo, estamos hablando del capital semilla. Por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de esto, en el que, bueno, pues entre los propios ahorros del emprendedor, los Friends, Family and Fools, los business angels, el micromecenazgo, pues bueno, pues podemos conseguir capital suficiente. No estaríamos hablando de deuda, sino que en la mayoría de los casos estaríamos hablando de inversión. Y bueno, pues todas esas maneras de conseguir financiación pueden ser una alternativa a la financiación bancaria, sobre todo en las primeras etapas. Pero, ¿qué tenemos que hacer si queremos conseguir financiación bancaria? Bueno, pues lo primero, lo más importante que nos van a pedir si estamos pidiendo financiación para un negocio va a ser el plan de negocio, que bueno, lo que debe es justificar que somos capaces de generar beneficios y que además esos beneficios, bueno, pues los podremos destinar a pagar ese préstamo que estamos solicitando. Además, si ese préstamo, bueno, pues su fin último es compra de maquinaria o invertir en recursos que harán que todavía ganemos más dinero, bueno, pues tendremos más argumentos dentro de ese plan de empresa para poder conseguir ese préstamo o esa financiación bancaria. Entonces, segundo, deberemos aportar información financiera y aquí lo que va a mirar fundamentalmente el banco es que los beneficios que generamos sean suficientes para pagar esos costes financieros y esa financiación que estamos solicitando. Si nuestros números dicen que no vamos a tener suficiente beneficio como para pagar ese préstamo, pues va a ser muy complicado que nos lo puedan conceder. Y por último, y uno de los grandes problemas de la financiación bancaria, son los avales. Y es que sí o sí nos van a pedir que avalemos la operación y esa operación normalmente hay que avalarla, hombre, si la empresa tiene bienes se puede avalar con bienes de la empresa, pero normalmente suelen ser los socios, los emprendedores, los que tienen que avalar con su patrimonio. Y aquí perdemos un poco esa característica de las sociedades limitadas, las sociedades mercantiles, que bueno, pues no responsabilizan con los bienes de los socios las deudas de la empresa. Bueno, pues si avalamos estos préstamos, sí que estaremos avalando el funcionamiento de la empresa, que si no puede pagar esos préstamos, pues irán contra nuestro patrimonio y contra nuestra persona para cobrar esas cantidades que se adeudan. Y como todo, pues la financiación bancaria tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Y bueno, pues dependerá de tu proyecto, de tus posibilidades, de la fase en la que estés, que evalúes estas ventajas y estos inconvenientes y que te decidas por este tipo de financiación o que busques alternativas en el mercado. Y vamos con las ventajas. La primera, bueno, pues cierta seguridad jurídica que tiene superior a otras formas de financiación. Y es que, bueno, pues como decíamos, los bancos, las entidades financieras están muy reguladas por diferentes supervisores que hacen que, bueno, pues toda esa seguridad jurídica que nos aportan en los préstamos pues sea una ventaja que deberemos tener en cuenta. Después, información en tiempo real de la deuda, y es que, bueno, si por algo se caracteriza la banca es por fijar esas condiciones de manera muy clara, así están obligados, y sabremos en cada momento cuál es la deuda que mantenemos con la entidad, qué intereses estamos pagando, y bueno, pues toda la información de deuda que tengamos con ellos. Tercera ventaja, la posibilidad de la amortización anticipada, y es que, bueno, pues si de repente tenemos recursos financieros excedentes y tenemos deuda concedida, pues en algún caso podemos optar por amortizar anticipadamente esa deuda y, bueno, pues en ciertas circunstancias ahorrar en esos intereses que, si no, pues tendremos que estar abonando hasta que finalice el periodo de la financiación. La variedad en los productos, y es que, bueno, hay productos muy adaptados a necesidades muy concretas. El leasing, el renting, por ejemplo, para la compra de una maquinaria, pues puede ser una financiación muy interesante que, bueno, pues no haga falta que pidamos un préstamo, sino que directamente sea la entidad financiera la que, a través de sus mecanismos, compre el bien y nos lo ceda o nos lo alquile a través del leasing o a través del renting. Bueno, pues así hay diferentes productos financieros que se pueden adaptar muy bien a las necesidades financieras que tengamos en cada momento. Y después la capacidad que tienen estos productos para adaptarse en cierta manera a las necesidades que tengamos, por ejemplo, en tipos de interés, en las cuotas, en los plazos. Bueno, pues todo eso lo adaptaremos a las necesidades y posibilidades que tengamos en nuestro negocio en cada momento. ¿Y cuáles son los inconvenientes de esta financiación bancaria?
primer lugar, ese capital fijo, y es que cuando pedimos una financiación, del tipo que sea, dentro de esa financiación bancaria, incluso en las pólizas de crédito, pues fijaros que pedimos una cantidad fija y a partir de ahí vamos a poder disponer del capital que queramos. Pero esa cantidad fija es la que hemos solicitado, igual que cuando pedimos un préstamo. Y es muy complicado cambiar esas cantidades, requieren contratación de un nuevo producto, refinanciación y bueno, la verdad es que lo hacen poco ágil. El gran problema, las garantías. En la mayoría de los casos no va a valer con la garantía del plan de empresa, del negocio en sí, sino que nos van a pedir siempre, bueno, pues esos activos que avalen o esas garantías personales por parte de los socios, de los administradores o de los relacionados con la empresa. Tercero, falta de flexibilidad cuando se produce algún problema con el pago de la deuda y es que, bueno, pues hay unos métodos o unos protocolos muy estrictos que se siguen por las entidades financieras y que en muchos casos hacen complicado esa posible negociación o acuerdo para resolver un problema puntual en la devolución de esos préstamos. Y por último, bueno, pues que normalmente todos estos productos financieros tienen asociados unos gastos y unas comisiones, además de los intereses que estemos pagando por el dinero. Y bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta porque en muchos casos puede hacer encarecer esa financiación de manera importante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante la financiación bancaria y bueno, que sepáis que es una opción que vais a tener en vuestro proyecto de emprendimiento, en vuestro negocio, para conseguir ese capital que necesitéis para empezar, para mantenerlo en funcionamiento o para invertir en futuras rentabilidades o modelos de negocio. Yo te voy a pedir algo que no requiere financiación bancaria, simplemente le das aquí, te suscribes a este canal, aceptas las notificaciones, no tiene financiación porque no tiene costes, totalmente gratis. Y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados, en este caso con la financiación. Adiós, adiós.